de preguntas y respuestas se hagan durante la presentación o mejor al final para contestar todos. No sé cómo ha sido la dinámica. Para mí es indiferente, o sea, porque pues a veces se quedan las preguntas, pero si las van escribiendo en el chat también creo que, o no sé si abren el micrófono ustedes para las preguntas. Se ha llevado según el ponente, o sea, por lo general es al final, estamos haciéndolo al final para contestar todas las preguntas ya consolidadas, porque a veces se repiten las preguntas. Ok, perfecto, hagámoslo así. Entonces, yo doy la presentación y al final, yo creo que igual mi presentación va a ser, no, o sea, con todo y preguntas, creo que vamos a estar todavía por debajo de una hora de duración. Perfecto, correcto. Entonces, bienvenidos a todos. Puede presentar el tema, le agradecemos mucho de antemano. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Voy a empezar presentándome. Mi nombre es Alejandro Nataleno. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Aló? Bueno, entonces les decía, mi nombre es Alejandro Nataleno. Yo trabajo para la compañía Automation Technology y soy responsable de la parte comercial eh, para, para Latinoamérica. Eh, no sé si hay alguna manera de poder ponerle en mute a todos los participantes. Que yo oigo como un eco. Sí, ingeniero, ya estamos en eso. Ok, perfecto. Automation Technology es una compañía alemana que tiene más de 20 años de estar en el mercado, principalmente en el mercado de la medición de temperatura a través de imágenes en infrarrojas, utilizando cámaras infrarrojas. Muy enfocados en la parte industrial, en procesos industriales. Sin embargo, pues por eh, el tema el tema de la pandemia mundial hoy por hoy, pues creo que ha hecho que muchos de los fabricantes de sistemas infrarrojos volteen a ver esta necesidad de medir correctamente la temperatura. Entonces, yo pues preparé esta presentación más enfocada en, en los estándares que existen hoy por hoy, la precisión y un poco el proceso para comentarles qué es importante en la toma de temperatura corporal, ¿ok? Yo creo que, bueno, todos hemos visto o todos hemos experimentado hoy por hoy en diferentes lugares la toma de temperatura corporal y pues nos muestran un resultado, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante la toma de temperatura en lugares concurridos de personas o en lugares públicos? Pues hoy en día el COVID-19 o el coronavirus, pues uno de los síntomas para las personas que presentan síntomas es la elevación de la temperatura corporal. Eh, el porcentaje de las personas a síntomas es igual bajo, eh, pero de todas maneras, no, la medición de temperatura no es una garantía de que se va a detectar a una persona que tiene coronavirus. Simplemente la detección de temperatura corporal es que, pues, la detección de que una persona tiene un problema o presenta fiebre
y pues hay que llevarlo a tener unas investigaciones médicas mucho más profundas para determinar si pues tiene un virus o pues tiene alguna enfermedad o alguna infección. Sin embargo, pues la medición de temperatura es algo importante hoy por hoy en el proceso de detección de posibles personas infectadas con el coronavirus. ¿Ok? Yo no sé, bueno, creo que ahora que pues todos estamos en casa y no hemos estado viajando, pero en ocasiones anteriores a mí me ha tocado pues ver cómo en los aeropuertos, que es uno de los lugares más concurridos de personas por el tránsito de personas, eh, hay diferentes entidades de salud tomando medidas de temperatura a las personas, ya sea con un termómetro infrarrojo o una cámara infrarroja. En mi presentación, pues mi objetivo no es decir que otros fabricantes están realizando la temperatura de una manera no adecuada, sino que mi intención es eh, darles a conocer a ustedes las diferentes metodologías y cuáles son sus pros y sus contras, básicamente. Eh, la verdad es que pues la temperatura es un tema crítico hoy por hoy y vemos no solo a las entidades públicas, sino que también a entidades privadas, industria, que están preocupados por el tema de cómo poder detectar a una persona con síntomas de fiebre y obviamente pues descartar si tiene o no tiene COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy por hoy? Bueno, creo que muchos hemos visto que la medición de temperatura la hacen en el rostro de la persona, principalmente la hacen en la frente, en la piel, ¿ok? Lo hacen con termómetros infrarrojos, como el que ven en la pantalla, que básicamente toma una lectura bastante rápida. Eh, Sin embargo, estas lecturas de temperatura están afectados por factores ambientales y factores fisiológicos. ¿Por qué me refiero a esto? Básicamente, hoy por hoy, si uno va en su vehículo y lleva el aire acondicionado a 20 grados, 18 grados, cuando a uno le toma la temperatura, pues obviamente la piel presenta una temperatura baja y hay que agregarle eh, el grado de precisión o de la exactitud que tienen estos dispositivos. Entonces, eh, pues se corre un riesgo de tener falsos positivos y falsos negativos a la hora de tomar la temperatura. Yo resido en Guatemala, soy guatemalteco y nosotros hemos estado presentando algunos problemas con el tema del coronavirus a la hora de que las personas se enteran que hay una persona que está infectada o que por lo menos estuvo en cuarentena. La verdad, pues nosotros hemos tenido también muchos problemas de personas que han regresado por migración ilegal a Estados Unidos y básicamente ha habido problemas de turbas que que han querido linchar a diferentes personas por tener el coronavirus o por tener por lo menos los síntomas, incluyendo la fiebre o haber estado en cuarentena. Entonces, tener una medición de temperatura en algunos países, principalmente en Latinoamérica, esto puede poner en riesgo también a la persona si la medida no se hace con una buena exactitud. Me refiero a riesgo de seguridad, ¿ok? Lo otro es que, bueno, No, perdón, 022. todos estamos respetando un distanciamiento social que varía, pero creo que está en promedio de 1,5 metros. Y esto hace que pues la persona que está tomando las lecturas igual tenga, pues no todos cuentan con el equipo adecuado, la vestimenta adecuada para poder tomar la fiebre, la temperatura de la otra persona.
Entonces también existe este tipo de desventaja hoy por hoy. ¿Ok? Un poco de historia, y ahí pueden ver en la fotografía cómo le toma el guardia o el policía la temperatura a una persona en el aeropuerto. Esta metodología de tomar la temperatura en las personas, pues no es algo nuevo. En el 2003, con el SARS, pues se tomaron se tomó temperatura de muchas personas, principalmente en los aeropuertos, estaciones de metro y estaciones de tren en China, ¿sí? Tomando pues la temperatura con estos sensores infrarrojos, incluso algunas cámaras infrarrojas. Ya vamos a hablar un poco de qué es importante de las cámaras infrarrojas, porque igual hay que mejorar la precisión de la medida, porque pues la tecnología hoy por hoy de los detectores no llega a los requerimientos del estándar que vamos a hablar. Pues aquí podemos ver algunas cosas de estadísticas. Básicamente, en 2 meses se tomaron lecturas de 30 millones de viajeros en China, de los cuales 9.292 llevaban temperatura elevada. El criterio era que se consideraba una persona con temperatura o con fiebre arriba de 38 grados centígrados. 38 fueron sospechosos de SARS y 21 de estos fueron diagnosticados con el SARS. Yo creo que el mensaje que esto viene también, es un poco de historia que viene del mismo estándar IEC que estamos hablando hoy por hoy. No lo saqué de internet, sino que lo saqué del mismo estándar. Que ellos lo que básicamente están mostrando es la cantidad de personas y cuántas lograron ser detectadas con temperatura elevada o con fiebre, bajo un criterio donde pues obviamente 38 grados es 1 grado arriba de la temperatura normal de una persona. Y básicamente lo que está buscando el estándar es mostrar con qué precisión o cuál es el porcentaje de personas que se pudieron detectar arriba de 30 millones. Esto no es ni el 1%. Y creo que pues las personas que estuvieron infectadas pues fueron mayores, ¿no? Entonces, lo que busca el estándar es llevarnos a todos a tomar una lectura de temperatura corporal con alta precisión y con alta certidumbre, ¿ok? Estas mismas metodologías han seguido en otras pandemias como el H1N1, el MERS, el ébola, el dengue, en fin. Yo creo que la temperatura se ha tomado de una u otra manera, principalmente en los aeropuertos, ¿ok? El estándar internacional con el que estamos hablando es el IEC 80601-2-59, la edición 2017. La edición 2017 es la segunda versión ya oficializada, ¿ok? Y pues yo resalto cosas importantes de la medición de temperatura que en base a estudios del mismo comité de IEC y de pruebas, se llegó a determinar de que el mejor lugar para poder tomar una muestra de temperatura de las personas es exactamente en el lagrimal. Y es básicamente porque debajo del lagrimal pasa la arteria carótida interna, que es la que ha presentado o la que se ha demostrado que tiene la medición de temperatura más robusta o más estable, ¿ok? Y que básicamente se puede detectar con cámaras infrarrojas bajo un procedimiento. La ISO 13154 es un reporte que básicamente le indica al operador o al usuario de la plataforma de medición de temperatura cuáles son los procesos y el procedimiento y los criterios que debe tomar. El estándar IEC 80601-2-59 le dice a los fabricantes o le dice a
a las personas que quieren implementar un sistema de medición o escaneo de temperatura corporal, cómo se debe de hacer las cosas, qué precisión debe de tener la cámara, qué precisión debe de tener el cuerpo negro, etcétera. Ya vamos a ver las partes que habla cada uno de los componentes de este sistema. Pero básicamente, a diferencia de los termómetros, o sea, pues el estándar tomó muestras de mediciones con otros dispositivos y realmente lo que ellos indican es de que la medición en la frente o en alguna otra área de la piel no es tan precisa como la medición exactamente en los lagrimales, ¿ok? Entonces, hay varias cosas o varios criterios del estándar que implican para tener una buena medida de temperatura. Uno es el detector, la resolución del detector. Se debe de cubrir un ancho y un alto de píxeles o campo visual de la cámara, se llama esto, ¿ok? Que debe de cubrir no solo el rostro de la persona, sino que también se debe de tomar en consideración una referencia de temperatura. Ya vamos a hablar por qué. ¿Okay? La gráfica de abajo, pues lo que yo estoy mostrando acá es que está comprobado que con una cámara termográfica, tomar la lectura con un píxel nada más no da una buena precisión como tomar en consideración por lo menos 2 o 3 píxeles en la lectura de temperatura. Entonces, imagínense, si estamos hablando de que el lagrimal tiene una medición más o menos de unos 10 milímetros, pues necesitamos mucha precisión o tener buenos detectores infrarrojos para poder tomar la temperatura y tomar en consideración que esa temperatura está siendo la ideal. Hoy por hoy hay muchos sistemas que pues toman una identificación de la cara de la persona a distancias mayores de 2 o 3 metros, ¿sí? Y toman la lectura de temperatura en la frente con una cámara infrarroja, teniendo mucho menos resolución o mucho menos píxeles en la superficie de la frente. Entonces, pues no hay, volvemos a la lectura de temperatura con un termómetro infrarrojo y pareciera que es lo mismo o estamos teniendo la misma precisión y exactitud en la toma de temperatura con este tipo de sistemas. Son sistemas de videovigilancia que no estoy diciendo que no funcionen, simplemente lo que queremos ver es realmente que las personas a las que estamos tomando la temperatura, nosotros les estamos ofreciendo un sistema confiable, preciso, eficiente y garantizándole que tienen o sea, que la lectura de temperatura es la correcta. Entonces, ha pasado pues que obviamente el tiempo puede ser que la persona se someta después a análisis más profundos de temperatura, porque el estándar lo requiere. O sea, si se detecta una persona con temperatura o con fiebre, el estándar recomienda de que se haga una segunda o tercera toma de temperatura, pero ya con equipo médico especializado para las muestras de temperatura, ¿ok? Entonces, la termografía no viene a sustituir ningún equipo médico de hospital, ¿ok? Simplemente lo que estamos buscando es tener una forma mucho más eficaz y más precisa en la toma de temperatura de las personas en lugares públicos. Entonces, la otra cosa que pide el estándar es que realmente en el campo visual de la cámara podamos tener diferentes alturas de personas. Se está considerando alturas de personas, de niños, hasta personas muy altas que generalmente están en Estados Unidos o en Europa, pero que realmente el rango de altura de las personas también esté contemplado dentro del campo visual de la cámara. Esto es un reto hoy por hoy para las resoluciones de los detectores que hay
y el manejo de distancia. La razón es porque no se puede cubrir todas esas alturas. Sin embargo, los promedios de altura de los diferentes países de Latinoamérica, pues, nos dicen que pues, las personas andan midiendo más o menos entre 1.15 a 1.90, que yo creo que con una cámara de alta resolución o de muchos píxeles se puede cumplir todo ese rango de temperatura, principalmente en las entradas de industrias o entidades públicas donde pues básicamente entran y salen personas adultas, ¿ok? En dado caso fueran alturas mucho más bajas, pues lo que nosotros hemos visto es que se resuelve poniendo uno o dos escalones para personas muy bajas y para las personas muy altas pues se tienen que agachar. ¿Por qué? Es importante que la medida de temperatura de la persona, la cámara esté perpendicular al rostro. Eso es algo que es mandatorio dentro del estándar. ¿Ok? Entonces, las características claves de un sistema de medición o de temperatura corporal, de acuerdo al estándar, pide algunas cosas. Uno es de que la persona pues debe de estar calmada. O sea, si una persona viene corriendo, obviamente pues hay que darle un tiempo prudencial para que esa persona se calme, ¿sí? Lo otro es que pues tiene que haber, el sistema tiene que estar en una temperatura ambiente, ojalá que controlada entre 18 y 24 grados centígrados. Esto es para realmente evitar de que pues hayan aspectos ambientales que puedan afectar la lectura de temperatura. La humedad relativa, pues obviamente es importante. El estándar exige que sea entre el 10% a 75%. La resolución del display, a esto lo que me refiero es que la resolución de la pantalla donde estemos viendo o del sistema de diagnóstico donde estemos viendo o visualizando el resultado de la lectura de temperatura debe de tener una resolución de menor o igual a 0.1 grados centígrados. Entonces, si se recuerdan en los primeros slides que mencioné, pues con termómetros infrarrojos estamos teniendo pues resoluciones de 1 grado centígrado o precisiones de 1 grado centígrado. A pesar que la resolución puede ser mejor, no significa que sea una lectura con mucha precisión. El tamaño mínimo del detector que piden para la cámara es de 320 por 240 píxeles. Hoy por hoy hay muchos que están haciendo lecturas de temperatura con cámaras infrarrojas en videovigilancia con detectores menores a esa cantidad de píxeles, a esa resolución. La verdad es que entre más resolución, más píxeles, mejor es la medida, es mucho más precisa. Sin embargo, pues no, el precio de los detectores, obviamente, entre más resolución, son más elevados los costos de una cámara con mayor precisión o con un mejor detector. ¿Ok? El estándar pide que se cubra la cara con un área de 240 píxeles por 180 píxeles y se debe de tener una resolución de hasta 1 milímetro por píxel. Eso es mucho, pero lo que pasa es de que realmente el lagrimal de la persona es muy pequeño. Entonces se necesita tener una lectura de temperatura milimétrica, ¿ok? Algo bien importante que se debe de considerar es que las cámaras termográficas de hoy en el mercado varían en su exactitud y precisión. Hay cámaras que han sido utilizadas para aplicaciones industriales que requieren una menor precisión
Y el estándar se da cuenta de esto, de cuáles son los detectores que hay en el mercado y cuáles son las calibraciones y las precisiones que tienen las cámaras. Entonces, lo que dice el estándar es de que la cámara tiene que tener una capacidad de poderse autocalibrar basado en una referencia de temperatura. El estándar lo dice que básicamente se debe de hacer esta autocalibración constantemente y se debe de mantener una precisión de más menos 2, de una desviación de más menos 0.2 grados en 14 días. Entonces, lo mejor hoy por hoy, y algunos están haciéndolo de esa manera, es utilizar una referencia de temperatura permanente, otros no. Pero el estándar sí pide que el sistema o la cámara se esté autocalibrando. Ya voy a explicar cómo es esta metodología. Debe haber una interfase intuitiva, gráfica. ¿Por qué? Porque no todas las personas son especialistas en tomar la temperatura en los lugares públicos. Básicamente, tenemos guardias, tenemos recepcionistas o recepcionistas. O sea, básicamente es cualquier persona particular la que debe tener como una forma gráfica intuitiva para poder interpretar el resultado de la lectura de temperatura. Y obviamente pues debe de haber una operación continua 24/7, ¿ok? Eso es con respecto a la cámara. La referencia de temperatura, pues lo que hoy en el mercado se conoce como un cuerpo negro. Estos son referencias de temperatura controladas, donde yo puedo setear la temperatura o puedo configurar la temperatura a la cual quiero que tenga el cuerpo negro. Aquí no he tocado un tema de lo que se llama emisividad, pero la emisividad es el factor que tiene un cuerpo para poder irradiar temperatura. El cuerpo negro tiene un factor de emisividad de 1 y un espejo tiene el factor de emisividad de 0, prácticamente. ¿Por qué? Porque refleja cualquier radiación térmica. El cuerpo humano tiene una emisividad de 0.98, o sea que está muy cercano al cuerpo negro. El estándar pide de que el sistema se pueda programar la emisividad del cuerpo humano, o sea, que se pueda poner el factor de 0.98 y que se tome en consideración para la medición de temperatura. La incertidumbre máxima que puede tener el cuerpo negro es de más o menos 0.3 grados centígrados y debe tener una estabilidad y más desviación máxima de más o menos 0.1 grados centígrados. Debe de estar dentro del campo visual de la cámara. Voy a regresar a mi gráfica anterior. O sea, debe de estar, la cámara el cuerpo negro tiene que estar dentro del campo visual de la cámara, ¿sí? Está de cuadrito rojo y la cara también, ¿ok? El objetivo de esto es porque la cámara permítame un segundo, solo voy a hacer como... ¿Te ayudo, Alejandro? Sí, solo dime cómo lo hago, por favor. Búscame el nombre que dice Miren Lucero, pones botón derecho y pones cambiar de rol. Ok. Y te pongo como presentadora. No, como host. No lo tengo disponible. Estoy en otro dispositivo. Búscame como en los participantes. En participantes. Ajá, hay una que se llama Miren Lucero, me pones como panelista y luego me devuelves el host, por favor. Ok, espérame. Gracias. Fíjate que, make panelist, ok.
Ajá. Ahí está. Y luego ahí me pones, de ahí me pones botón, donde está mi nombre, Miriam Lucero, pones botón derecho y pones cambiar de rol. Y ahí me pones como host, por favor. Te volví panelista, ¿ok? Sí, pero ahí arriba tienes que cambiarme como host. Listo. Yo creo que ya está. Ya, yo espero. Gracias. Listo. Bueno, entonces les decía de que el estándar básicamente pide de que la referencia de temperatura esté dentro del mismo campo visual, igual que la cara. Y esto es la razón, es porque la cámara está tomando como referencia la temperatura del cuerpo negro para estar haciendo una autocalibración. La cámara se le configura la temperatura que tiene el cuerpo negro y sabe exactamente cuál es la temperatura del cuerpo negro. Cuando está tomando la medición y ve que hay una desviación, automáticamente ajusta todos los píxeles de su campo visual para poderse autocalibrar. Esto es algo bastante demandante en procesamiento, pero es muy importante para tener una buena precisión en todo el sistema de medición de temperatura. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante que el cuerpo negro, o sea, que tenga una buena precisión y adicionalmente tengamos que el estándar pide que se cubra el área del cuerpo negro por lo menos con 20 píxeles por 20 píxeles, ¿ok? Estos son diferentes formas como que se han hecho la implementación de sistemas de monitoreo de temperatura. El objetivo realmente es poder tomar la temperatura lo más pronto posible, porque en lugares públicos, en lugares concurridos, pues lo que no queremos es hacer una fila de personas y que se desesperen a la hora porque les están tomando la temperatura. Entonces, el sistema tiene que ser muy ágil, tiene que ser muy rápido y muy intuitivo. Si se dan cuenta, bueno, este sistema que yo les estoy mostrando, pues tiene una pantalla que tiene la aplicación como operador. Hay una pequeña pantalla más pequeña, o sea, valga la redundancia, para que la persona se ubique. Importantísimo, importantísimo, y el estándar lo determina. La lectura, como es en los lagrimales, es importante que las personas se quiten los lentes. Y hoy por hoy hay muchos sistemas en aeropuertos que están tomando en consideración personas que llevan lentes puestos. Entonces quiere decir que están tomando la temperatura en la frente de la persona, no en los lagrimales. Entonces, a la hora de hacerlo de esa manera, obviamente se puede detectar una persona con fiebre, pero eso puede ser un falso positivo por la precisión que tiene el sistema. Obviamente, eso es de las cosas que hay que tomar en consideración a la hora de implementar un sistema de medición de temperatura a través de una cámara termográfica. Si se dan cuenta, aquí donde está parada la persona está el cuerpo negro dentro del campo visual, o sea que básicamente la cámara está tomando la temperatura de la persona, de los ojos, ¿sí? De la cara, y no sé si logran apreciar, pero aquí hay un como puntito amarillo dentro del campo visual de la cámara. Ese es el cuerpo negro. Ese cuerpo negro, la cámara se está siempre evaluando con el cuerpo negro para estarse autoajustando, ¿ok? Y bueno, nosotros como Automation Technology usamos una cámara inteligente, o sea que toda la analítica corre dentro de la cámara, no se requiere de un software adicional, pero es válido que otros fabricantes
pues usan la analítica en un software corriendo en una PC. Nosotros lo que necesitamos en nuestro caso muy particular es una PC básica solamente para poder accesar la página web que tiene embebida la cámara, que es la que corre la aplicación de evaluación de temperatura. ¿Okay? Hay otras maneras, o sea, modelos móviles con trípodes. Básicamente lo que se tiene es que es móvil, va en una maleta portátil para poderlo hacer, para poderlo instalar en diferentes localidades, ¿ok? Pues nosotros al final lo que tenemos es que en lugar de tenerlo en un montaje de una como estructura metálica fija, los trípodes permiten que la cámara y el cuerpo negro puedan ser montados en diferentes escenarios o en diferentes lugares. ¿Ok? Pues como básicamente les tenemos que decir a las personas qué hacer, importante que se mantenga la distancia de la persona hacia la cámara, hacia el campo visual de la cámara, para cumplir con la medida o la cantidad de píxeles que se necesita. Por eso es que hay que medir y poner las huellas o unas marcas de huellas para que la persona sepa dónde se debe parar. Pues debe removerse o quitarse los lentes para poder tomar la lectura de temperatura. Y bueno, hay otras formas de poder integrar el sistema, o sea, básicamente en aeropuertos o en lugares donde se tengan sistemas de detección de metales. Ahí mismo se puede poner el sistema y pues generar una manera rápida de poder tomar la lectura. Esto básicamente, si estamos viendo que son detectores de metales con rayos X para maletas o para ese tipo de cosas, realmente la toma de temperatura no debería de ser una molestia para las personas, porque es parte del proceso. O sea, creo que estar en el detector de metales, desde el momento que uno se saca todas las cosas de las bolsas, saca la computadora, etcétera, al momento que uno vuelve a tomar sus cosas, sus pertenencias y guardarlas, yo creo que pasa más o menos como un minuto. Y la lectura de temperatura se hace en cuestiones de un segundo. O sea, que no debería de perturbar el proceso de seguridad, digamos que en un aeropuerto o en un lugar público donde se tenga este tipo de sistemas. La computadora y el operador, pues puede ser parte de la misma agente de seguridad o puede haber una persona dedicada. Lo que se necesita es, como les dije anteriormente, en nuestro caso es el Internet Explorer. En otros lados, en otras aplicaciones, pues usan un software que reside en una PC y que es la que hace el procesamiento tanto de la cámara como del cuerpo negro. Esto es básicamente cómo se miraría, digamos, que una persona que no presenta síntomas de fiebre. Importante, el estándar menciona que se debe tener una escala de temperatura fija. Si no estoy mal, reside dentro de 30 a 45 grados centígrados. Y esto lo que permite es que en un espectro de colores se pueda determinar las áreas más calientes. Y de acuerdo al estándar, lo que se comprueba es de que los lagrimales presentan la temperatura más confiable y más estable. Y por ende van a presentar, pues, realmente si hay síntomas de fiebre, se va a ver representado muy bien esa temperatura, como lo ven acá. ¿Sí? Entonces, se detectan esos puntos calientes en los lagrimales de la persona. Aquí se está tomando el criterio no de 38 grados, sino que se está tomando un criterio de temperatura más bajo. Creo que el disparador estaba en 37.1 grados centígrados.
ya que pues, los resultados tienen mucho mejor precisión y mucho mejor confiabilidad, ¿ok? Eso es lo que como se debe demostrar, digamos que debe de haber una manera intuitiva para que el operador, el guardia, la persona de recepción pueda identificar una persona fácilmente que lleva síntomas de temperatura alta. ¿Okay? En conclusiones, pues el estándar per se lo que busca es, obviamente como cualquier otro estándar, es que los fabricantes de sistemas de medición de temperatura corporal lo hagan de una manera adecuada, basado en unos criterios estándares o generales para todos, ¿verdad? Buscando obviamente de que pues cuando uno le muestra a la persona su resultado de temperatura, ese resultado sea confiable y que no le cause ningún problema. Obviamente, o como el estándar lo menciona, es que si se detecta una persona con fiebre o con síntomas de temperatura alta, se debe de conducir estudios médicos de temperatura mucho más profundos para determinar si esta es una persona que tiene alguna infección o tiene algún síntoma de un virus o de la pandemia, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí no hemos dicho absolutamente nada de que esto detecta el COVID-19, porque no es cierto. Esto, el estándar lo que está buscando es dar una herramienta a las personas o al mercado o a las instituciones de cómo poder detectar personas con temperatura alta de una manera eficiente y con mayor precisión. ¿Okay? Lo que se está buscando es obviamente tener una mejor referencia, o sea, que tenga una buena medición de temperatura de alta precisión, y esto lo da pues el cuerpo negro que coloque el fabricante, si es que lo coloca. Si no lo coloca, obviamente hay dudas de que esté cumpliendo con el estándar, porque el estándar sí pide que exista un mecanismo de calibración constante del sistema de infrarrojo o termográfico, ¿ok? Lo que busca es reducir los falsos positivos y los falsos negativos, o sea que si pasan, por ejemplo, en el ejemplo que puse al principio del SARS, 30 millones de personas, posiblemente por el equipo que se estaba utilizando, se dejaron de detectar muchas personas con fiebre, y posiblemente se detectaron algunas personas que no llevaban fiebre y que realmente pues tuvieron que ser sometidas a estudios más exhaustivos médicos en el tema de la medición de temperatura y otros. Debe de ser una operación sencilla, intuitiva, rápida, ¿verdad? Y pues tiene que tener mucha eficiencia, ¿ok? Mucha rapidez para poder manejar un tráfico de personas bastante concurrido. Si quieren, abrimos la sesión de preguntas. Voy a tratar de contestarle todas. Igual voy a poner en la pantalla mis datos por si quieren enviar Preguntas. Ingeniero, Ok. se las leo. Sí. Bueno, una dice, la señorita Gabriela Tandazo pregunta, al tomarse la temperatura en la cara en cada persona, ¿no se puede confundir un poco con la temperatura ambiente? No, porque el estándar también pide, o sea, vimos que hay algunos factores ambientales que hay que cumplir, ¿no? Y lo que se comprueba es de que si la temperatura se toma en la frente sí está expuesta a los factores ambientales. En cambio, lo que se está haciendo con la medición en los lagrimales es que por transferencia de calor de la arteria carótida, llega a la superficie y se puede tomar la temperatura
con mayor exactitud, evitando tener los factores ambientales. Pero sí hay que cumplir con algunos factores ambientales que exige el estándar. Wellington Campoverde pregunta también algo parecido, pero dice, el ambiente externo, ¿en cuánto afecta en el sistema de medición según la cobertura del cuerpo negro? La verdad es que, vamos a ver si entendí bien y voy a tratar de explicarme mejor. Voy a ir a este slide, ¿sí? La temperatura que ustedes ven acá, pues está controlada, ¿sí? Está ya dentro de una instalación. Seguramente, pues aquí hay aire acondicionado o calefacción. Tratando de mantener una temperatura ambiente como de 23, 24 grados, que es más o menos lo que pide el estándar. Lo otro que el estándar pide es de que atrás de la persona la superficie debe de ser una superficie no brillosa, ¿sí? Y que tampoco pues irradie calor. La cámara está básicamente detectando la cara y al mismo tiempo el cuerpo negro. El cuerpo negro pues no está influenciado por la temperatura ambiental porque yo puedo controlar exactamente cuál es la temperatura que tiene la parte negra de este dispositivo. Entonces, la cámara básicamente por cualquier factor o porque se tenga una desviación, automáticamente tiene un procedimiento para poderse autocalibrar basado en la temperatura. Obviamente, si yo pierdo calibración o pierdo la referencia de temperatura, sí, vuelvo a tener inexactitud en la toma de la lectura. ¿Ok? No sé si me expliqué de la mejor manera, pero espero haber resuelto la pregunta. Sí, sí. Y bueno, por último, otro asistente pregunta de casualidad de los precios y si es que hay manera de este tipo de cámaras que son más versátiles y cómodas de llevar, si se las puede conseguir, si es que usted tiene algún servicio de comercialización de los mismos o algo parecido. Sí, tenemos los precios del mercado de nuestros sistemas no son los más baratos. Pero, pero hay de todos los rangos. O sea, yo he visto sistemas que suministran desde Asia, que van desde los $5,000. Y bueno, nosotros tenemos sistemas que van, dependiendo de la resolución de la cámara, que pueden llegar como hasta los $25,000. Entonces, y hay fabricantes de cámaras mundiales que también pues andan por esos rangos, ¿no? Rangos de 20,000, por ahí, ¿ok? Obviamente va a depender de la tecnología, de la precisión, de las garantías, de cada cuánto se debe de calibrar la cámara y el cuerpo negro. En el caso nuestro, pues nosotros decimos de que se debe de verificar la calibración cada 2 años, que eso es importante. Otros sistemas pues no tienen ni un mecanismo de calibración. Entonces, los rangos de precios van a variar dependiendo de la tecnología que se quiera utilizar, el presupuesto y obviamente pues la precisión y exactitud que requieran. Y si tenemos, yo les puedo pasar la información de cómo se llama, de nuestro representante en Ecuador, con mucho gusto. Listo, Alejandro, tú me la pasas y las personas que deseen información, yo les remito yo. Ok, perfecto. No sé si habrá alguna otra pregunta. La verdad que no veo ninguna otra pregunta, así que te agradezco muchísimo tu presentación y esperamos que nos visites pronto por acá cuando pase todo esto de la pandemia. Bueno, perfecto. Sí, espero yo Serio. llegar a Muchísimas Ecuador. gracias, ingeniero Natareno. Muy interesante, muy informativo también. Y bueno, esperamos contar con su presencia en una próxima ocasión. Ok. Muy amables.
Un gusto, ¿ok? Cualquier cosa estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los participantes. También nos vemos el día de mañana en el seminario de tecnología y salud.